En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí un día más con ese maravilloso día que hoy ha amanecido y que seguramente que estén disfrutando todos ustedes un domingo cualquiera o un lunes, que es cuando nos van a volver a escuchar tan estupendamente. El domingo imagino que tumbados en el sofá o haciendo otras cosas, y el lunes pues ya o yendo a trabajar o volviendo de trabajar, porque a estas horas de la noche pues suele pasar este tipo de cuestiones. Más allá de todos aquellos que nos escuchan en otros lugares del mundo, que también pues a través de Spotify, Amazon Music, Apple, en fin, de todas estas plataformas que dan la posibilidad de escucharlo cuando uno le apetece. Y dicho esto, pues vamos a hablar de cuestiones muy interesantes, de cuidados paliativos, una cosa que siempre nos han pedido que hablemos porque es algo que desconocemos y que a lo mejor también podemos intentar ver de otra manera, porque a veces no se puede vivir con dolor, no solamente es para buscar la desaparición de la vida, sino para otras cuestiones. Y también vamos a hablar de cultura relacionada con la arqueología y la accesibilidad. La arqueología, desde luego, es ante todo una ciencia del tiempo y de la memoria. Nos conecta con quienes fuimos para comprender quiénes somos, y sin embargo, esa memoria colectiva, materializada en yacimientos, museos de sitios, itinerarios culturales o centros de interpretación, no siempre están al alcance de todas las personas. La accesibilidad en el patrimonio arqueológico continúa siendo un reto estructural, complejo y en demasiadas ocasiones postergado. En un momento en el que Europa y España presumen de marcos legales robustos en materia de derechos y no discriminación, pues resulta imprescindible exigir que esos principios se traduzcan en experiencias reales, tangibles y universales en el ámbito de la arqueología. En el imaginario colectivo, los yacimientos arqueológicos gozan de un prestigioso y casi mítico momento en el que sus espacios de contemplación, de aprendizaje, de emoción intelectual, son también muchas veces espacios abruptos, con escalones irregulares, terrenos inestables, desniveles y recorridos imposibles para miles de ciudadanos. No es extraño encontrar museos de sitios donde la información es únicamente visual, sin audioguías, que sean accesibles, por supuesto, paneles interpretativos, sin lectura fácil, itinerarios sin descanso o réplicas táctiles inexistentes. Miren, paradójicamente, estos lugares que narran la historia de sociedades que ya no existen terminan excluyendo a miembros de la sociedad actual. Y esto no es un mero fallo técnico, es una vulneración del derecho fundamental a acceder a la cultura. Miren, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 44 de la Constitución Española, son contundentes. El acceso a la cultura no es un lujo ni una opción, es un derecho. El marco legal en España y la Unión Europea es bastante claro también. La Directiva Europea, el Acta Europea de Accesibilidad en concreto, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las distintas normativas sobre bienes culturales y patrimonio en comunidades autónomas no dejan margen para interpretaciones laxas. Los entornos culturales deben ser accesibles. No obstante, la arqueología presenta particularidades que suelen esgrimirse como excusas. Se argumenta que intervenir con rampas, pasarelas o señalética puede afectar, ya saben ustedes, bueno, eso de la autenticidad del yacimiento. Se considera que la topografía es demasiado compleja. A veces incluso se sugiere que la accesibilidad es un gasto innecesario. ¿Por qué no hablar de los maravillosos ajustes razonables? Estas excusas no solo carecen de fundamento técnico, pues existen soluciones reversibles, respetuosas y sobradamente documentadas, sino que son profundamente regresivas. Países como Italia, Francia, Grecia o Reino Unido llevan décadas demostrando que la accesibilidad puede convivir perfectamente con la conservación. Pasarelas elevadas, no invasivas, maquetas ápticas, reconstrucciones 3D inmersivas, plataformas de observación accesibles y experiencias multisensoriales permiten superar las limitaciones físicas sin comprometer el valor histórico en los enclaves. Lo que falta no es normativa ni tecnología, lo que falta es simple y llanamente cultura de la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad en la arqueología, solemos pensar en rampas o pavimentos estables, pero la accesibilidad
va mucho más allá. Fundamental sí, pero solo un primer paso. Implica itinerarios adaptados, pasarelas elevadas cuando el terreno es frágil, plataformas de observación, ascensores discretamente integrados y así un largo etcétera de cuestiones que nos podemos imaginar para que podamos disfrutar todos de la arqueología desde el punto de vista cultural. Un patrimonio inaccesible también puede serlo por su precio o por la falta de acompañamiento. La mediación cultural accesible, lo que hablamos de guías formados, personal sensibilizado o apoyo emocional, es tan fundamental como las infraestructuras. La accesibilidad no puede concebirse como adaptación posterior, sino como un principio rector del diseño desde la fase de la planificación de excavaciones, restauraciones y museografía. No se trata de adaptar para unos pocos, sino de construir para todos. Una pasarela accesible beneficia a personas como Lía Rucida, pero también a familias con carritos, a visitantes mayores o incluso a los propios investigadores. La accesibilidad amplía al público, no lo restringe. Miren, la accesibilidad en la arqueología no es un añadido ni un extra, ni una obligación incómoda, es una responsabilidad histórica. Un yacimiento que excluye es un yacimiento incompleto. Un museo de sitio inaccesible es un museo fallido. Un patrimonio que no abraza la diversidad no es patrimonio, es decorado. La accesibilidad debe convertirse en la norma, en el estándar y en el horizonte, porque el futuro del pasado, si desea ser verdaderamente público, tiene que ser accesible, inclusivo y universal. Solo así podremos afirmar que nuestra relación con la historia es honesta, coherente y sobre todo justa. Y vamos ahora con nuestro consejo de atención temprana desde nuestro centro de atención temprana, pasito a pasito. ¿Qué tal, Paula? Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, y hoy quiero dirigirme en especial a las madres o futuras madres. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de tienes que hacer callo o es normal que duela al principio, hay que aguantar. Pero no, la realidad es que la lactancia no debería doler. Dar el pecho puede ser un aprendizaje, puede requerir paciencia, incluso puede llegar a ser agotador, pero el dolor nunca debería formar parte del proceso. Si duele, tu cuerpo te está mandando señales de que algo no está funcionando bien. Puede deberse a un mal agarre, a una postura incorrecta, una anquiloglosia, grietas, mastitis o alguna otra causa. Lo importante es saber que todo eso tiene solución. Con el acompañamiento adecuado, la lactancia puede convertirse en una experiencia cómoda, placentera y muy especial para ambos. Porque dar el pecho no es solo alimentar a tu peque, es conectar, calmar, cuidar. Es un espacio de vínculo único que merece vivirse desde la tranquilidad, no desde el dolor. En Pasito a Pasito acompañamos a las familias para descubrir qué está ocurriendo y a encontrar la manera más cómoda y respetuosa de disfrutar su lactancia. Así que si algo duele, no lo normalices, busca ayuda. Recuerda, no tienes que aguantar, no tienes que sufrir, no tienes que hacer callo y sobre todo no estás sola. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza. O podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o a través del teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues gracias, Paula, por ese consejo tan maravilloso que es la prevención de la discapacidad a través de la atención temprana. Ahí ya saben que en Ramón Power 54 tienen nuestro centro de atención temprana para poder acudir simplemente a hablar, a ver qué es lo que hacemos y luego ya, pues, ustedes deciden. Bueno, como les he dicho en la editorial, anteriormente a la editorial, les comentaba que vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Hablamos de arqueología y accesibilidad, pero también de algo que nos preguntaban siempre que informáramos, ¿no? Porque es algo muy desconocido, o bueno, más que no muy conocido desde un punto de vista triste. Y hombre, desde luego no es para irse de juerga, ¿no? Pero es un tema que creo que es importante que conozcamos mucho más de cerca por la demanda que ha habido en esta petición. Y es que hablamos de los cuidados paliativos. Son, como ustedes bien saben, un conjunto de intervenciones médicas
sociales, espirituales, ¿no? De alguna manera también destinados a mejorar la calidad de las personas que afrontan enfermedades avanzadas, crónicas o terminales, así como las de también sus familias. Y su objetivo pues no es curar la enfermedad, sino aliviar el sufrimiento, controlar síntomas físicos como es el dolor, la disnea, en fin, cuestiones que pueden aparecer, y ofrecer pues apoyo emocional y espiritual a veces también, ¿por qué no?, al paciente y su entorno. Y esos cuidados se basan en el respeto a la dignidad humana, a su autonomía y a la integración, a la atención integral de las personas. Y para ello hemos invitado a dos personas que saben mucho de esto y que les hemos pedido que por favor acudieran al plato, al estudio, mejor dicho, para que nos contaran un poco, y las quiero saludar. Quiero saludar a Pilar Campos Monfort, que es directora asistencial del Hospital de Cuidados Laguna. Hola. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al estudio. Muchas gracias por invitarme. Y a ilustrarnos ahora un poquito sobre este tema tan importante. A Miriam González Albo, que es psicóloga general sanitaria y miembro del equipo multidisciplinar del Hospital de Cuidados Laguna. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos, Pilar? Bueno, los cuidados paliativos es un cuidado, como decías tú muy bien cuando nos has presentado, multidisciplinar, que ofrecemos un equipo muy amplio de profesionales en un momento de la enfermedad en el que no se puede curar, pero podemos cuidar y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y es una intervención que hacemos entre todos pues, para en ese momento acompañar y controlar los síntomas al paciente y ayudar a la familia. ¿Los cuidados paliativos los tenemos que entender como algo que se acerca al final de la vida o son también para afrontar dolores que de alguna manera hay que convivir con ellos y que la medicación actual convencional no acaba de ayudar? Mira, Javier, no es tanto el dolor, que es verdad que es uno de los síntomas más importantes con los que nos encontramos cuando llegan los pacientes al hospital, sino es un conjunto de síntomas, ¿no? Es un momento de la enfermedad en el que ya todos los tratamientos que estamos haciendo no pueden dar respuesta, y en ese momento, cuando no da respuesta, pues una quimio, una radio, no todos son oncológicos, nos tenemos que quitar también, déjame hacer este apunte porque creo que es importante, muchas veces pensamos final de vida, cuidados paliativos, y nos imaginamos ese paciente oncológico a final de vida. Tengo aquí algunos datos, ¿no? El 62% de los pacientes son oncológicos, pero hay un número también importante que no es oncológico. Es un EPOC, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, temas de riñón, o sea, es todas las enfermedades lo que nos lleva al final y entramos en los cuidados paliativos. Pero hay cierto tabú, cierto pensamiento de algo oscuro los paliativos, o todo es así, o hay mucha prosperidad. O sea, es un tema tabú. Creo que yo llevo 11 años en paliativos y creo que vamos aprendiendo que no es un tema de conversación cuando salimos de cena con nuestros amigos. Ya hemos aprendido que cuando lo sacamos con una cerveza por medio, rollo. Cortamos el rollito a todos los amigos. Es un tema tabú porque, como vemos, la sociedad ha apartado la muerte totalmente, ¿no? De enfrentarse a ella, de hablar con ella. Y la muerte, quiero decir a todos los oyentes que hoy domingo por la mañana nos están escuchando, lo siento, si hay algo que tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. Sí. ¿Vale? Pero nadie se enfrenta a eso y es la única seguridad con la que nos enfrentamos todos los que estamos hoy aquí, hoy domingo. Entonces es un tema que nos vamos a enfrentar a todos, del que nadie quiere hablar. Vivimos espaldas al dolor, vivimos espaldas al sufrimiento, vivimos de espaldas a la muerte. Es un tema que no se habla. Entonces, hablar de cuidados paliativos, cuando el otro día hablaba con una familia que llegó y me relataba el mazazo que recibieron cuando su médico le dijo, en este caso, ¿no?, a su padre, no podemos hacer nada por él. ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo que no podemos hacer nada por él? A lo mejor este tratamiento que estábamos con él efectuando no es efectivo, pero todavía podemos hacer muchísimo por esa persona y por esa familia. Cuando reciben ese mazazo, ¿no?, de te metemos en cuidados paliativos, es como que le ponen ya, ¿no?, el tip de no hay nada que hacer, te vas a morir. Es cierto, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas y ahí entramos los cuidados paliativos. Y cuando a alguien le dicen que tiene poco tiempo de vida, mejor es estar sin dolores, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo que hablamos mucha gente de que trabajamos en paliativos, es cuando yo me toque morir quiero venir aquí. Claro. ¿No? Porque, claro. Y lo que vemos en la gente, ¿no?, y, en las familias que vienen y en los pacientes, muchas veces entran por la puerta y te dicen, en su desconocimiento, ¿no?, ¿cuándo me ponéis la inyección? No, perdona, aquí no ponemos inyecciones, ¿no? Pero luego les escuchas y dices, vienen con ese dolor, con esa inquietud, con esa soledad, ¿no? Y dices, si yo me encontrara así o viera a mi familiar, ¿no?, a mi marido, a mi padre, con ese sufrimiento, yo también querría la inyección, como ellos llaman, ¿no?
Pero cuando tú les acompañas, les quitas ese síntoma, pues ese dolor, esa disnea que no son capaces de controlar, acompañas a la familia, no podemos... que eso lo hace muy bien, ¿no? Miriam o el equipo de trabajo social. No podemos, una vida que ha sido complicada, no la vamos a arreglar en 10 días, ¿no? Pero sí que podemos ayudar a cerrar ciertas heridas. Podemos, te digo una cosa, en 11 años hay mucha gente que ha pedido la inyección y solo recuerdo una, y era la mujer del paciente, que después de una semana con nosotros siguiera pidiéndola. La gente no quiere sufrir, pero la gente no se quiere morir. Lo que quiere es que en ese acompañamiento es un proceso. La muerte es un proceso, como es un proceso de vida, como es el proceso del nacimiento. El nacimiento antes, es verdad, yo lo asemejo mucho. ¿Os acordáis cómo se daba luz antes? Sin epidural, sin tal. Era un sufrimiento. Ahora, gracias a Dios, la medicina ha evolucionado y es un proceso el nacimiento. Nadie se le ocurre parar un parto. Pues en la muerte es igual, es un proceso y gracias a Dios ahora mismo hay muchos fármacos, hay mucha medicina, hay mucha cultura paliativa dentro del mundo de paliativos el que pueda acompañar ese proceso y hacerlo fácil. ¿Explicáis el camino hacia la muerte? ¿Explicáis cuál es ese proceso? Porque claro, todo esto viene un poco desde el desconocimiento, ¿no? El miedo a lo desconocido. Sí. Pero nos pasa en muchas cosas, ¿no? Siempre nos estamos imaginando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿No? Y a lo mejor nunca pasa. Pero el miedo a la muerte yo creo que es que lo desconocemos todo el mundo y por eso nos tenemos pánico, porque además siempre nos lo han planteado, dependiendo de las culturas, algunas culturas pues se lo celebran con cánticos o con cenas, ¿no? Otros pues más bien la mayoría de nosotros pues con mucha tristeza, con mucha pena, pero se explica un poco de cara a que estas personas que tienen esta situación lo lleven de la mejor manera posible. ¿Se explica esto, Mariam? Sí, efectivamente. Al final, como decíamos al principio, ¿no? Una persona que viene derivada ya, ¿no?, a cuidados paliativos, nos la encontramos con unos miedos, con un sufrimiento, con muchas dudas, ¿no? Al final nosotros lo que vemos es que detrás de ese miedo, porque al final no exploras de dónde viene ese miedo, de dónde viene ese sufrimiento, ese dolor, y viene de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas ideas preconcebidas pues por la cultura, por las películas que hemos visto, ¿no? Sí. Entonces nos imaginamos la mayoría de veces, y que es normal, también es lógico, ¿no? Ese momento de fallecer como algo muy doloroso, con mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, la mayoría de veces nos preguntan, ¿no? Y siempre que ellos quieran saber, siempre que ellos pregunten, siempre que quieran ser informados, sí que se les transmite esa tranquilidad, esa paz de que se va a hacer todo lo posible para que sea un proceso que ellos estén tranquilos, ¿no? Que se va a controlar eso que está sufriendo en ese momento cada uno con lo que sea, un sufrimiento más físico, un sufrimiento más emocional, ¿no? Entonces, siempre vamos a intentar ir un poco por delante explicándole lo que está pasando, porque al final la incertidumbre se lleva muy mal, ¿no? En todo, ¿no? Pero más en esto, ¿no? Tengo esta incertidumbre, sé qué va a pasar, pero no sé ni cómo ni cuándo, ¿no? Esas son las preguntas, ¿cómo y cuándo? ¿No? Entonces, dentro de lo que podemos, que obviamente no podemos explicarlo todo y siempre pueden surgir cosas, pero se les va dando pequeñas ideas, también siempre dentro de lo llamamos una verdad soportable, ¿no? Nosotros hablamos de, si me preguntan, yo respondo, pero también sabiendo qué palabras usar, ¿no? No vamos a decir la verdad, pero de una manera en la que la persona no le vayas a generar más malestar del que ya puede tener, ¿no? Porque entonces no estaremos ayudando. Vuestro papel tiene que ser muy duro, ¿no? Porque, bueno, aparte que es que la muerte tiene una cierta connotación romanticista, ¿no? Nos vamos despidiendo y yo creo que el sufrimiento que nos embarga pues se traslada a la familia. Entiendo que hay una intervención conjunta entre persona afectada y también la propia familia, ¿no? Efectivamente. De hecho, a mí cuando me preguntan, ¿no?, por mi trabajo, siempre digo que creo que trabajo casi más con las familias muchas veces, ¿no? Porque al final la familia, o sea, paciente y familia no podemos desvincularlo. Porque la mayoría de veces lo que le preocupa al paciente es el familiar y evidentemente al familiar le preocupa la familia, ¿no? O sea, el paciente. Entonces no podemos desvincularlo, tenemos que trabajar como un todo. Si yo quiero ayudar a esta persona, probablemente voy a tener que atender a su marido, que lo está llevando mal, que está sufriendo y que eso se lo transmite a ella, evidentemente. Entonces nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento siempre dentro de cada persona, ¿no? Lo que quiera, hasta donde quiera llegar. Hay veces que es simplemente pasarte todos los días para saludar, para dar los buenos días, para ver si ha descansado esa noche, ¿no? Y ese acompañamiento a las familias
bueno, simplemente saber que no están solos, que pueden contar con nosotros, que el día que necesiten hablar, porque a lo mejor no lo necesitan como nosotros, ¿no? También desde el punto de vista de psicología, ¿no? Esa intervención que te imaginas tan... Bueno, pues a lo mejor lo que necesitas solamente que la acompañes a la terraza, ¿no? Pues que sepa que estás ahí. Entonces, siempre, ¿no? En todo el equipo buscamos un poco qué necesidad es mayor, ¿no? Que a quién tenemos en mente que va a poder necesitar este acompañamiento. Se lo damos, intentamos dárselo a todos, obviamente, pero siempre tenemos como identificada a esta persona que a lo mejor puede necesitarlo más. Claro. Al tener un equipo multidisciplinar, entiendo que también cada uno hace su función y quizás a lo mejor, evidentemente, cuando surgen estas circunstancias, pues la familia está pensando en el nirvana, ¿no? Está pensando en que se va a ir el ser querido y tal, lo que se viene encima. ¿Ponéis la mente fría en su sitio para que también empiecen a pensar que después de esta pérdida la vida continúa y que ellos tienen que seguir su camino y que de alguna manera circunstancias que a lo mejor se derivan de esa dependencia económica de la persona que vaya a fallecer o emocional, social, en fin, de toda índole, ¿cómo preparáis a la familia, o si la preparáis, que no lo sé, para que la desaparición sea lo más, menos impactante posible y mejor para ellos, ¿no? Pues aquí entrarían dos factores. Por un lado estarían mis compañeras, las trabajadoras sociales. Ellas, cuando el momento es oportuno, porque efectivamente, ¿no? Como decíamos, es el primer día, llegas a un hospital de cuidados paliativos, te dan tanta información. Bueno, igual no es el momento para gestionar esto, efectivamente, pero nuestras compañeras, las trabajadoras sociales, cuando lo ven oportuno y ven que ya el momento pues sí que lo requiere, se reúnen con la familia para ver en qué procesos, pero bueno, también luego esto no se habla mucho, pero después hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que firmar, ¿no? Entonces, les ayudan en este proceso más práctico. Pues a lo mejor ayuda para las dependencias, si es una persona mayor, bueno, ese tipo de cosas desde Laguna sí que les van ayudando antes de que se produzca el fallecimiento, si lo requieren y si quieren, ¿no? Claro. Y luego desde el punto de vista de psicología lo que hacemos es, aparte de ese acompañamiento durante el proceso de enfermedad y de fallecimiento, que lo entendemos como un duelo anticipado, hacemos seguimiento de duelo. Porque entendemos que si hemos acompañado a este familiar, a esta mujer, por ejemplo, durante todo el proceso de pérdida de su marido, que es un proceso duro y que es un proceso que le ha costado, luego también nos necesita. Claro. Si quiere, repito. Sí. Pero si luego ese proceso de duelo, el día que llega a su casa, ¿no? Y que le venga todo encima, porque normalmente pues te viene después, ¿no? Como el sopetón, hacemos ese acompañamiento de duelo que puede ser telefónico, puede ser por videollamada, pueden venir presencialmente al hospital a recibirlo. Entonces les ayudamos en ese proceso de adaptación, porque al final el duelo es una adaptación a esa nueva vida sin esa persona, ¿no? Vivir con esa pérdida. Entonces les ayudamos a que como decías, ¿no? Esa transición sea lo más leve, tranquila posible, darles herramientas, pautas, con los recursos que a lo mejor la trabajadora social ha podido acceder a ellos. Claro, llega un momento que habrá que decirle, mire, usted tiene que hacer el testamento porque hay que cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso, procesarlo es complicado. Sí. ¿Cuál es el proceso de acogida de un paciente de estas características en el hospital, Pilar, si eres tan amable, desde que entra, bueno, pues hasta su fallecimiento? Pues mira, para que nos hagamos una idea, hablamos de este proceso de acompañamiento, de control de síntomas, y para que hagáis una idea, que parece que es largo, la mediana de estancia en Laguna es de 12 días, es decir, desde que ingresan hasta que fallecen transcurren 12 días, con las excepciones de, hay personas que llevan 1 mes o 2 meses con nosotros, que son muchas veces los más complicados para nosotros emocionalmente, porque creamos unos vínculos, porque vivimos junto a ellos procesos muy intensos, y pacientes como el que ingresó ayer, que hoy ha fallecido ya, ¿vale? Pero la mediana de estancia son 12 días. Yo siempre, cuando lo estoy contando o se incorpora un profesional nuevo a Laguna, que les hago la entrevista, para ponernos en contexto, les digo, imaginaros esa ambulancia que llega en Laguna con ese paciente y con esa familia. Saben que vienen a fallecer, saben que es su último ingreso, saben que no van a salir de ahí y que van a fallecer. ¿Os podéis imaginar cómo suena la planta? Con ese sentimiento de dolor, de incertidumbre que hablaba Miriam, de enfado con la vida, con el mundo. Claro. Muchas veces no están enfadados con nosotros, pero somos los que recibimos los golpes porque estamos ahí, pero para eso estamos, ¿no? Si el que entra en Laguna se lleva muchas veces mucha sorpresa, porque es un hospital que hemos intentado hacerlo amable.
y acogedor. Es como si es un hospice, parecido a un hospice de Londres, y es muy acogedor. Está hecho con maderas. Hemos intentado que sea como un hogar. No es el baldosín ese frío de hospital que a veces se te cae el alma a los pies, esa luz fría, ¿no? Las habitaciones son todas individuales, lógicamente, para ayudar en este proceso. Claro. No pueden estar... Claro. La privacidad. La privacidad es importante para esos momentos de despedida, ¿no? Que a veces son muy emotivos. Y intentamos que las habitaciones sean lo más, dentro que son hospitalarias, pues tienen que tener su oxígeno, porque es un hospital al fin y al cabo, claro. Pero tenemos pues con la neverita, porque es que el gazpacho de mi mujer, es que me encanta, pues el gazpacho fresquito de su mujer, ¿no? O yo, sin que se me oiga mucho, aunque se me va a oír, pues esa cervecita, pues, claro. Pues porque si podemos, no le vamos a dar esa cervecita, ¿no? Y la tienen fresquita, ¿no? O tengo guardado, bueno, pues esas cosas pequeñas intentamos ayudarles, ¿no? En ese momento tan duro para ellos, ¿no? Ingresan, la primera acogida las hacen las auxiliares de enfermería, que para mí tienen una capacidad para, con esa sonrisa que les acogen, ese miedo, esa incertidumbre, con ese saludo, con esa acogida. Me llamo, yo qué sé, María, te voy a acompañar, tal. Van rebajando ese nivel, le van explicando dónde están, cómo vamos a intervenir. Ya van rebajando, ¿no? O recibiendo los primeros bofetones, que también a veces, claro. Bofetones, entenderme, ¿no? A nivel tengo miedo, guau, le van soltando todo su miedo y toda su incertidumbre. Y luego ya entran a hacer la valoración inicial, el médico, la enfermera. Esa primera tarde es una valoración inicial, donde se ven los primeros síntomas que, a ver, si un paciente llega con un dolor de 10, el resto del equipo no tiene nada que hacer. Lo primero que hay que hacer es controlar ese dolor. Y ahí los médicos lo hacen de una forma extraordinaria, ¿no? Hacen un control de síntomas buenísimo. Y luego ya al día siguiente entra el resto del equipo. Se hace una intervención el primer día con todo el equipo. Entra médico, enfermera, el equipo psicosocial, tanto la trabajadora social como el psicólogo, y hacen, pues, como, vamos a decir, un barrido, ¿no? De esa historia, de esa enfermedad, y ahí se identifican los objetivos. ¿Qué objetivo tenemos? Control de síntomas, ¿vale? No, este señor o este paciente viene perfectamente, no tiene un síntoma así como muy florido, como si digamos, pero que en cambio tiene un sufrimiento existencial, tiene un sufrimiento de vida muy importante y necesitamos más la intervención del equipo psicosocial. Bueno, ahí se identifican los objetivos y empezamos todos a trabajar. Y ahora quiero hablar de los profesionales, porque claro, también vivir una vida laboral así de intensa, también ellos, imagino que en algún momento también les puede afectar psicológicamente, ¿no? A ver, pues justo ayer tuvimos el fallecimiento de un paciente que creo que nos ha llegado a todos al corazón. Ha estado a tiempo con nosotros y ha sido, por diferentes cosas, nos ha marcado, creo, a todos, ¿no? Mucho. Entonces yo siempre digo, bueno, vamos cargando mochila, es inevitable, y cada uno, pues, a lo mejor a mí me afecta un paciente que no afecta a otro, pero porque creo un vínculo, me recuerda a mi abuelo, me recuerda, yo qué sé, ¿no? Cada uno, el equipo es fundamental, porque yo puedo llegar a mi casa y contarle a mi marido, oye, pues fíjate hoy, y se me queda mirando, el abogado me dice, ya está aquí la friki con sus cosas. Me puede escuchar, pero sí, nunca se va a poner en mi papel, ¿no? Pero en cambio salgo al pasillo después de una intervención complicada, me encuentro a Miriam y las dos lloramos en el pasillo, no nos pasamos el día llorando, porque si vais a Laguna veréis que si hay algo que reina es la sonrisa y la alegría, pero hay veces que necesitamos ese abrazo de una compañera o ese llorar con una compañera. Y entonces creo que donde recibimos más apoyo unas con otras es en el propio equipo, ¿no? Y es lo que facilitamos. Una necesita llorar, nos encerramos, cafecito y acompañamos, ¿no? ¿Se conviven de una manera más normalizada a medida que pasan los años en esta profesión? ¿Estamos nosotros preparados para asumir cada uno de nosotros el fallecimiento de un ser querido? Porque no es lo mismo acompañar a alguien que desconoces a que en un momento determinado alguien cercano pueda fallecer, ¿no? Mira, oí una vez una entrevista de un profesional que lleva mucho tiempo, un médico en cuidados paliativos, que es un gran paliativista, que decía que todos los profesionales que queramos trabajar en paliativos, lo primero que tenemos que afrontar es nuestra propia muerte. Plantearnos nuestra propia muerte, si no, no vas a ser capaz de hacer una buena intervención. Y creo que acompañar yo a un familiar mío me costaría muchísimo, pierdes perspectiva, creo, ¿no, Miriam? Sí, total. Sí, pienso lo mismo. Al final, lo que decías, a ver, acompañar a pacientes, por mucho que pongamos el corazón en ello y por mucho que lo naturalizamos, que no normalizar. A mí me acuerdo en el máster que me decían, no normalizamos, lo naturalizamos, ¿no? El día que normalicemos este trabajo, bueno, pues igual habría que buscar otro, ¿no? Pero sí que lo naturalizamos y es diferente, habiendo casos y casos, como decía Pilar, que te pueden tocar más, pero es verdad que luego no tiene nada que ver al acompañamiento a un familiar tuyo, ¿no? Es más, considero que a lo mejor incluso sería un poco más duro
porque sabes todo lo que está pasando, ¿no? No me he enfrentado a ello, gracias a Dios, pero pienso que podría ser así, que lo tengo muy naturalizado, pero el día de mañana al final eres consciente de todo lo que está pasando y eso se puede hacer más duro, igual de duro que a todo el mundo, que le cuesta, ¿no?, perder a un ser querido. Pero bueno, cuando sabes todo el proceso y sabes lo que está pasando, al final tanta información, ¿verdad? A veces viene mal. La sobreinformación del Estado. Claro. Hablando un poco de aspectos más curiosos, ¿ha habido alguna persona que ha ido en unos términos más de, no sé, más alegre, más positivo a donde iba a ir, que sabe que es la muerte? Sí que nos hemos encontrado a gente. Hay el capellán de Laguna, ¿no?, que lo decía ayer, creo recordar, don Javier, que decía, la gente muere como ha vivido. Hay gente con una vida muy plena, hay una gente que ha vivido muy bien, que entiende que ha llegado su final de vida y lo vive con esa naturalidad que decía Miriam. Pues ha llegado mi momento, acompañado de su familia, y lo entiende como algo natural dentro de su vida. Sí que nos hemos encontrado a gente. Sí, además lo que decía también Pilar, y que también antes en esta valoración inicial que hacemos para conocer a la persona, al paciente, a su familia y tal, esa historia, ¿no?, esa biografía te da mucha información, entonces eso no pretendemos cambiarlo. Entonces una persona que siempre pues ha sido alegre o que ha afrontado las cosas de una manera activa, pues sí que nos hemos encontrado. De hecho, es que ahora estoy pensando en un paciente que bueno, yo lo llamo, que igual, no sé, este término me lo he inventado yo, pero negación adaptativa o evitación adaptativa. Esto quiere decir que una persona que evita hablar del tema, pero no porque no quiere, o sea, porque lo tiene tan asumido, lo tiene tan interiorizado, sabe qué va a pasar, sabe que no hay manera de evitarlo, pero no le genera un malestar mayor. Hombre, entiendo que no es algo que le apetezca del todo, ¿no?, por decirlo así, pero lo tiene tan interiorizado que, bueno, que lo vive con tranquilidad y sí que y transmiten paz. Sí, y transmiten mucha paz. Sí. Oye, por ir terminando con algo un poco positivo dentro de lo que es esto, ¿qué cosas curiosas os han pedido así como última voluntad? ¿Ha habido alguna cosa así curiosa que ha dicho... este hombre? Os voy a contar algo. Esto es para que entendáis lo que son los cuidados paliativos. Que a veces pensamos eso, morfinas y demás. Había una persona que estaba acompañando, ¿no?, a una señora mayor. Imaginaos, típica abuelita, pero de las de verdad, con su pelito blanco así encantadora, que estaba ya relativamente cerca, ¿no?, de final de vida, y entraba en un estado de conciencia e inconsciencia. De vez en cuando abría los ojitos, y cuando abría los ojitos solo decía, ¡ay, una cervecita! Y su hija, que estaba ahí al lado, se ponía como, no penséis que mi madre bebía, pero es que es verdad que ella había disfrutado mucho con sus amigas tomándose una cervecita, ¿no? Entonces esta persona que lo escuchó dijo, bueno, esto es lo que le apetece. Entonces se fue a la cafetería, y es verdad que ya no podía beber porque ya tenía disfagia, que no podía beber, pero metió politos en la nevera, hizo polos de cerveza, y cada vez que abría los ojitos decía una cervecita, le acercábamos el polo y no sabéis la cara, cómo se le iluminaba de satisfacción a la paciente y a la hija, ¿no? De decir, han dado este último, ¿no? Han arrancado esa sonrisa. A mi madre en este momento tan difícil que estaba ahí, y sin comerle y sin beberle, estaba a su madre chupando un polito de cerveza. O sea, a mí esa escena, cuando me la contaban y la viví, no se me olvidará. Pues Miriam, Pilar, Miriam, muchísimas gracias. Nos despedimos con esa sonrisa dentro de lo que es la situación de los cuidados paliativos, pero porque al final es un proceso por el que vamos a pasar todos. Y el que no pase por ello, malo, porque pasará mucho antes que cualquiera que llegue a mayor, ¿no? O sea que muchas gracias por el trabajo que hacéis, que es duro, pero a la vez es satisfactorio porque tranquilizáis muchas familias, sobre todo aquellos que se van, ¿no?, y que se van de una manera, bueno, pues más tranquila. Así que gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros, Javier. Hasta ahora, continuamos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Y si el parto no fuera miedo sino confianza? El doctor Emilio Santos te invita a descubrir El don de parir, un libro que transforma la mirada sobre el embarazo y el nacimiento, una guía cercana, humana y poderosa para vivir el parto como lo que realmente es, un acto de vida, fuerza y plenitud. El don de parir, disponible ya en Amazon.es y Amazon.com, porque dar vida también es un regalo.
La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? ¿Te lo ponemos muy fácil? Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Bueno, pues volvemos aquí, como no puede ser de otra manera, con cosas muy interesantes, alegres, relacionadas con la cultura, y para ello saludamos, por supuesto, a Elena García. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Te ha pasado prontito esta semana, eh? Sí, la verdad que sí. Bueno. Da gusto volver aquí de nuevo ¿Todo contigo. bien? ¿Has vendido ya muchos libros? Bueno, ahí estamos. Sí, bueno. Alguno más. Ahora le damos publicidad, un empujito por ahí. Y nos has traído a una persona, bueno, pues que nos va a contar un proyecto muy interesante. Se llama Inma García Peris. Ella es una persona que vive en la Comunidad Valenciana, bueno, directamente afectada por la DANA. Tiene una patología que ahora ella nos comentará y que nos trae un proyecto muy chulo, ¿no? Sí. Davol, hola, Inma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, hoy Javier, aquí en el Sube el ruido que se lía, pues he querido traer a Inma porque obviamente vamos a hablar de una cosa tan importante como son las discapacidades invisibles, Eso que es la que yo sufro, de lo que es tener una incapacidad, en este caso de una total o una absoluta, y cómo de, bueno, pues romper su vida, porque al final la incapacidad le conlleva no poder hacer nada, cómo renace como la de Fénix y nos trae un proyecto como es Double, en el que da visibilidad y potencia y sensibiliza a las mujeres con discapacidad del mundo rural. Y bueno, pues aquí, bueno, del mundo rural no, que el mundo rural es mío, ahí lo dejamos. De Valencia total y absoluto. Inma, pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos de ti. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros que bueno que me prestéis este ratito en este espacio y bueno, pues eso, soy Inma, soy filóloga de profesión, soy promotora de igualdad de hace nada, 2-3 años, porque bueno, me tuve que de repente, pues no de repente, a los 16 tuve 2 desprendimientos de retina, teniendo miopía magna. Y no se sabía por qué. En ese momento era como, tan jovencita tener desprendimientos, y después de las operaciones pues empecé a ver doble. En ese momento tengo hoy 51 años, a los 16 que me pasó era como, me daban la enhorabuena en la fe en Valencia porque no me había quedado ciega y me decían que no le diera importancia a la visión doble, que eso me acostumbraría. Y nunca me llegué a acostumbrar. Piensa, Javier, lo importante que es ver en doble. O sea, es una cosa que yo no sé, intento cruzar los ojos y digo, es que es inviable, ¿no? Es su día a día. ¿Qué sensación tienes? A ver, hoy te digo que como ya el no esconderlo y el decirlo y el poder deciros, pues veo tu cara a la izquierda doblada otra vez. La sensación que tengo es de mareo constante, pero es verdad que he hecho terapia visual, aunque no hemos conseguido juntar las 2 imágenes, pero sí que me ha hecho pues aprender un poquito de mí, saber que no tengo que girar la cabeza rápido para no marearme, pero bueno, es como me dijo una oftalmóloga en la Fe de Valencia, es de las cosas más incapacitantes que
que hay. ¿Y no hay doble. ninguna cirugía? ¿No hay nada? Yo ya llevo muchas cirugías, Sí. llevo muchos tratamientos y el único que hay ahora, porque tengo tanta patología dentro del ojo, tantas heridas, que lo mejor es no tocar y la única es taparme un ojo o llevar como he llevado una lentilla opaca dentro del ojo, pero mi cuerpo no lo ha aceptado. Llevar una lentilla opaca no es llevar un trozo de cartón, es llevar una lentilla con un material que igual te refleja la luz. Sí. Entonces sigues viendo como una imagen fantasma al lado. Entonces es pesado. Pero tú no has tirado la toalla, has hecho cosas. Claro, es que lo que yo digo, yo creo que mi proyecto con el que quiero ayudar y lo que yo digo, quiero ser esa persona que a mí me hubiera gustado ser. Encontrarme a los 16 años no habían referentes, yo no podía buscar en internet mujer y discapacidad visual. Entonces intenté esconder porque yo lo que quería era seguir estudiando, me encantaban los idiomas, quería comunicar, hice filología, como he hablado con Elena y me dice, ¿cómo lo hiciste? Digo, pues con mucho tiempo. Claro, porque pensar que estudiaba con la letra doble, que yo digo, pero ¿cómo se hace eso? O sea, es súper difícil. ¿Lees así? ¿O tienes algún dispositivo o algo? Hoy día, aparte de que la visión me ha ido a menos, hoy tengo baja visión, en ese momento era miopía magna. Y hoy sí que me lo agrando todo, claro, y están los dispositivos digitales. Yo hoy el móvil, que es también lo que reivindicamos las personas con discapacidad invisible. Yo he oído mucho lo de, es que no se te nota. Es que claro, se te ve tan bien, es que se me tiene que notar. Que se tiene que notar. Entonces hoy en día el móvil es yo me agrando la letra como quiero. Hay días que un liquidito que tengo también en la mácula emborrona esas letras y da igual que me la ponga a letra 20 que no. Pero bueno, hoy la tecnología. Audiolibros también, ¿no? Exacto, ahí está. Pero es complicado cuando te has acostumbrado a leer. Es complicado. Prestar la atención. Bueno, también he de decir que ahora hace relativamente poco han averiguado después de pruebas genéticas que todo lo que me pasa viene por una enfermedad minoritaria, un síndrome llamado Stickler, que afecta al colágeno del cuerpo y me está afectando al oído. Pero he intentado con audiolibro y es difícil que la atención la tenga ahí Es difícil. Oye, ¿qué es el proyecto Double? Sí, el proyecto Double es pues el proyecto con el que he querido mostrar cómo es mi día a día viendo doble, porque era muy difícil explicarlo. Tú puedes decir, cuando tienes miopía o cuando ves mal, dices, pues ponte debajo del agua, abre los ojos y cuando veas borroso es así, como veo. Pero ver doble era siempre explicando. Se me dobla la imagen a la izquierda. Entonces lo que he hecho es, con ayuda de una persona que entiende de fotografía, una persona que entiende de informática y un estudio... Tuyo, ¿verdad? ¿El qué, perdón? Es un familiar tuyo. Sí, el chico de informática me ayudó, pero luego es verdad que fuimos a un estudio de producción en Valencia, el estudio Paco Mora, que ellos hacen producciones para museos y me ayudaron, les interesa mucho también el tema social y hemos creado pues eso de 26 imágenes de cómo es mi día a día. Era con mi móvil, yo sacaba imágenes y ellos me las recreaban con cómo era doble. Yo estaba con ellos y decía, pues no, un poquito más a la izquierda, un poquito porque es muy fiel a como yo veo. Pero hay imágenes desde cómo es pintándome los labios, que es un reto, a cómo es mi mano sacando la ropa del armario, a cómo fui al cole donde yo di clases más de 15 años. No sabía aún que el proyecto dónde iba a llegar, pero dije a mis chicos, os puedo hacer una foto. Y quería yo reproducir cómo era ver a esos alumnos dobles. Cuando vinieron a ver la exposición por primera vez, muchos me dijeron, te he tenido 2 años como profe y así me veías. Pues sí, en ese momento... Sí, yo no lo decía porque mi cometido no era decirlo y hoy lo digo y lo que quiero es... Y se puede ver también, porque en Instagram hay una foto que yo la he visto dentro de sus redes sociales que alucina de cómo veía a sus alumnos. A mí me ha llamado mucho la atención esa parte doble, ¿no? ¿Cuál es tu red? ¿Cómo se llama? Sí, se llama en Instagram es Imachu con doble M, IMMAXU. Vale, para que lo quiera ver. Oye, afectada por la dana catarroja, fue uno de los sitios más complicados, más allá de los tiempos de las alarmas, etcétera, etcétera. La alarma, estas alarmas que se lanzan cuando surgen estos problemas tan importantes, ¿están adaptados para vosotros? A ver, era auditiva. En este momento también es verdad que fue la primera vez que yo escuchaba una alarma
Sí, bueno, ojalá que nunca más pase. Yo la escuchaba con mi hijo de 14, tengo 2 hijos, uno de 20 y uno de 14, mi marido y mi hijo de 20 habían salido por los coches, y yo estaba con el de 14 y tampoco sabía qué era ese pitido. Claro. Lo que pasa que bueno, más allá luego no había luz, no había, y os puedo contar respecto a lo que estamos hablando de la discapacidad visual, es que yo vivo en un 4º piso y bueno, de repente era de noche y solo oías el ruido del agua. Claro. Y lo dicho, la alarma era auditiva, pero tampoco sabíamos qué era eso. Era un ruido estruendoso cuando ya llevaba la gente 2 horas. Mi marido y mi hijo ya estaban 2 horas fuera. Pues dicho queda, para que quien haga este tipo de avisos, que lo haga accesible para todos, porque también tenemos el mismo derecho, yo creo, ¿no? Oye, Doule ha cruzado fronteras, ¿no? Ha ido a Argentina, a Miami, ¿no? ¿Y qué tal ha ido por ahí? Sí, pues ha ido a fronteras a nivel online. Lo que pasa es que Davol nació en el 19 y vino la pandemia. Genial, y gracias a Dios que la ONCE se había interesado y yo había hecho las imágenes, las había puesto online, la exposición está online y le había puesto con códigos QR para que si venían personas con discapacidad visual total, pues pudieran disfrutar igual de la imagen contada por mí mismo. Por mí misma, perdón. Y bueno, lo que hice es, ya que vino la pandemia y no podía salir con ella a ningún centro escolar, lo que hice es buscar sitios que hablaran de discapacidad y pudiera presentar yo Davol, y lo presenté en Telemundo y en Argentina y en Miami, en programas de radio audiovisuales que hablaban de discapacidad, pues como aquí estamos ahora, y les interesó muchísimo. De hecho, colaboro con ellos habitualmente. Oye, pues nos encanta haberte escuchado, desearte que sigas con este proyecto hasta donde tú quieras llegar, que cruce muchas más fronteras y que tengas todo el éxito del mundo, porque la verdad que nos parece sobre todo un ejemplo de normalización de cuando surge algo así, igual que Elena, que es una fantástica, pues que podáis pues ayudar a muchas más personas, que es de lo que se trata. Pues, entre todos vamos a hacer lo posible. Muchísimas gracias y nada, para eso mi objetivo es ese. Gracias. Es como digo, es ser, yo no referente, me parece muy grande la palabra, pero intentar ayudar a esas niñas, a esos adolescentes, a esos niños que dicen qué me pasa y qué puedo hacer, que adelante y las normalizar. Discapacidades invisibles que siempre se nos olvidan, ¿verdad, Elena? Exacto. Bueno, ya nos estás preparando el siguiente, ¿no? Sí. ¿Has visto? ¿Te ha gustado este, verdad? Sí, me ha encantado. Okay, claro, ¿cómo me va a gustar? Hombre, traer personas así, hombre, claro que sí. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Elena. Gracias. Hasta luego. Chao. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nos vamos a nuestro espacio central, que es la arqueología y la accesibilidad, que forman hoy un binomio indispensable para comprender pues cómo debe gestionarse, interpretarse y compartirse el patrimonio en sociedades democráticas e inclusivas. Durante décadas, los yacimientos arqueológicos, museos de sitios y centros de interpretación han sido espacios donde la participación del público se da por sentada sin cuestionar si realmente todas las personas podían acceder en igualdad de condiciones. Y evidentemente, pues no. Sin embargo, el paradigma actual exige mirar más allá de la simple conservación física. El patrimonio cultural solo es patrimonio cuando puede ser vivido por todos, experimentado y entendido por todos. La accesibilidad, pues, aplica a la arqueología, no es un gesto de cortesía, sino una adaptación que es secundaria. Y para hablarnos de esto, pues como siempre tenemos gente que sabe de ello y que nos va a informar y que nos va a contar la compatibilidad y las posibilidades que tiene de hacer este ámbito de la cultura, que como hablamos de cosas tan antiguas parece que es imposible, pues para acercarlo a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y para ello hemos, como decía, llamado a Carolina Martín Carretón, que es arqueóloga y que se encuentra en el estudio, y a la que quiero saludar. Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por venir y por intentar abrir los ojos a quienes los tienen cerrados para no entender que la arqueología y la accesibilidad son perfectamente compatibles. Sí, y sobre todo quiero partir de un punto fundamental, y es que la cultura es un derecho fundamental. Desde hace muchas décadas, 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto
la cultura debería ser accesible a todas las personas. Además, nos encontramos en un momento concreto donde esto empieza a pasar ya de manera internacional e incluso nacional. Entonces, todas las comunidades autónomas deben y están revisando su patrimonio arqueológico, porque la arqueología es una parte fundamental de la cultura, que además está en un momento de gran demanda social. Las personas, el turismo cultural, el turismo arqueológico, pero como alternativa de ocio también, es algo que está muy demandado socialmente. Sin embargo, el binomio arqueología y accesibilidad, por ejemplo física, se encuentra ciertamente abandonado, ¿no? Porque a veces resulta como muy utópico, ¿no? Un yacimiento arqueológico de difícil acceso, adaptarlo, por ejemplo, físicamente. Por ejemplo, aunque no en exclusiva, porque la accesibilidad, como la discapacidad, ha de ser universal, no solamente hay discapacidad física. Claro. Por mi profesión, la arqueología, a mí me ha resultado interesante estudiar este campo, este binomio, pero es extensible a cualquier tipo de discapacidad, por supuesto. Nosotros, cuando queremos eliminar una barrera en un edificio que es protegido, nos contamos no solamente con la barrera, sino con la barrera de no poder hacer nada por desprotegerlo. Bueno, yo creo que eso también es otra cuestión que está ahí en el aire, porque evidentemente si hay un facultativo que determine que es compatible la accesibilidad en un entorno protegido, es posible. Pero no quiero ni pensar lo que te puedes estar encontrando tú cuando investigas estas cosas, ¿no? Hace unos años, unas décadas, bueno, unos años más bien, se planteaba el debate de cómo el patrimonio histórico, el monumental, no el arqueológico, podía resultar accesible físicamente sin dañar el bien, ¿no? Eso es. Esto se ha ido superando. De hecho, en la actualidad y en nuestro país hay importantes arquitectos especialistas ya en patrimonio monumental, y se ha ido encontrando un equilibrio. Hoy no, aunque hay mucho edificio histórico que aún está en proceso de adaptación, porque esto es algo menos rápido de lo que nos gustaría, pero no se nos ocurriría no poder acceder físicamente al Museo del Prado, claro, o al arqueológico, o a un edificio público importante. Ya claro, hay una legislación y una normativa en materia de accesibilidad, incluso para edificios históricos. Con la arqueología es diferente, porque nos encontramos en un entorno muchas veces rural o de campo, es una orografía distinta, y hace necesaria otras adaptaciones, ¿no? Un edificio, aunque sea protegido histórico, es más fácil. Hoy yo creo que ya está superado eso, lo de las edificaciones históricas se están adaptando, pero la arqueología queda un poco relegada, ¿no? Porque se presupone que es un entorno más complicado, por lo menos en la comunidad. ¿Ya hay algún yacimiento arqueológico accesible que esté adoptado? ¿Dónde están? Sí, en la investigación que yo he realizado, al final del gran número de yacimientos que hay, casi ningún madrileño sabe que hay más de una treintena de yacimientos arqueológicos en la Comunidad de Madrid. Hay un ratio, un porcentaje no muy alto, unos 6 u 8 yacimientos que están mejor adaptados. Ahora bien, no en materia de discapacidad cognitiva o del desarrollo, sí en la física, pero no de manera autónoma, y algunos con graves carencias, ¿no? Esto es algo que a nivel nacional se ha ido superando con los años. Aquí estamos yendo más despacito. Entonces es un buen momento para ponerlo en relieve, porque si salimos a otra comunidad autónoma, incluso algunas muy cercanas, ya tienen grandes yacimientos arqueológicos que están puestos en valor de una manera más responsable socialmente, ¿no? Y aquí, un poco porque es el terreno arqueológico que se tiene menos en cuenta en lo cultural general, es menos monumental que el visible, y un poco porque quizá Madrid es una comunidad con unas alternativas de ocio muy potentes, pero esto se está quedando un poco atrás. Bueno, al final la gente busca cosas nuevas dentro de lo antiguo, como puede ser esto, que es muy antiguo, pero evidentemente también gusta ver cómo han sido nuestras civilizaciones, ¿no? Y, en fin, más allá de todo eso, estás haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Sobre lo que es el plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué te has encontrado? Pues es un plan que se publica, ¿no? y comienza a proyectarse en 2003, estamos hablando de hace 22 años, con una vocación de continuidad que en realidad no se da, ¿no? Se reconoce de alguna manera en sus fundamentos que la sociedad madrileña y que las
personas de la comunidad están desconectadas de su patrimonio arqueológico y que con este plan se van a acercar a él, ¿no? Esto es algo que ya digo que no se actualiza a la par que en el resto de las comunidades autónomas sí que se está haciendo, ¿no? Entonces se ha quedado un poquito desfasado. Publican en ese momento 31 yacimientos arqueológicos visitables, algo que, bueno, pues no tiene luego un recorrido. Hay muchos que cerrarán, otros no llegarán a abrir, algunos tienen unas visitas muy limitadas y sus puestas en valor no han ido avanzando como han ido avanzando las puestas en valor de otros patrimonios culturales o arqueológicos en otros lugares, ¿no? No están adaptados pues a la discapacidad fundamental. Claro. Y ni siquiera a veces a la visita pública, ¿no? Entonces, en este estudio, en esta investigación, de esos 6 u 8 que comento que son un poco más accesibles, ¿no? Al menos para discapacidad física, de manera autónoma tan solamente uno, que es Complutum, en Alcalá de Henares, es un yacimiento que permite una visita más o menos autónoma. Ninguno de ellos ha implementado ya las diferentes opciones que hay para discapacidad cognitiva, sensorial, de desarrollo. No tenemos apenas, no hay lectura fácil, no hay bucle magnético, no hay recorridos específicos y la accesibilidad física, ya digo, sigue siendo complicada y completamente imposible sin asistencia. Lo que yo creo es que no hay voluntad política, porque hacerlo accesible para discapacidad física debe ser lo más difícil, pero el resto de patologías no creo que sea tan difícil, ¿no? Os invito aquí a todo el que tenga interés a acceder a la web de la Dirección General de Patrimonio, que es el único recurso donde nosotros socialmente como individuos podemos conocer qué yacimientos hay y si podemos ir a verlos. No hay una web específica de arqueología, no tiene ni siquiera una herramienta de accesibilidad. Esto es algo que hoy en casi ninguna web se da. Claro. Eso ya es muy significativo del estado en el que nos encontramos con respecto, porque si una web, una herramienta de accesibilidad se debe tardar 16 segundos en hacerla con un departamento informático a la altura de la Dirección General de Patrimonio, pues imaginemos lo demás, ¿no? Entonces, esto hay que revisarlo, es muy importante. ¿Has podido analizar otros países cómo están en este sentido? He querido hacer una comparativa. A nivel internacional se me escapa un poco más por conocimiento vocacional mío que por... Pero sí que he mirado en comunidades, sobre todo muy cercanas. En cada comunidad tenemos unas figuras importantes que son los parques arqueológicos, los conjuntos arqueológicos o culturales, se denominan de diferente forma según la comunidad. Son herramientas de gestión del patrimonio arqueológico con unos planes y unos proyectos individuales y unos presupuestos también. Esto lleva seguramente una década o más en las diferentes comunidades, que permite actualizar esos recursos culturales arqueológicos según el entorno en el que nos movemos. Si estamos en unos parámetros ya de accesibilidad y de aceptación de la discapacidad como parte absolutamente fundamental en la sociedad, pues hay planes y hay proyectos dentro de esas herramientas para que se gestione en consecuencia, ¿no? Aquí esto no lo tenemos, y es una de las cosas que es fundamental actualizar, porque estamos atrás. La normativa que se aplica es de ámbito nacional, con lo cual entiendo que si se puede aplicar en una comunidad autónoma y en otra no, es por una cuestión de interpretar la norma, ¿no? Sí, hace en torno a 5 o 10 años había un gran debate porque se tenía absolutamente aceptada la adaptación de los entornos a la discapacidad, pero desde la teoría, desde la parte filosófica o académica de esta temática, demandaba más normativa, tanto a nivel nacional como autonómico, porque la normativa y la legislación autonómica es la que se aplica, ¿no? También en la cultura, que es competencia de las autonomías. Entonces se ha generado mucha legislación y mucha normativa, y ahora nos seguimos encontrando en un momento absolutamente teórico. O sea, es urgente la aplicación práctica de todo. Ya no se pueden tirar más balones fuera, no se puede decir qué normativa, qué incompatibilidad de adaptación, o sea, ya hay que ejecutar, ¿no? Porque se está haciendo en otras comunidades. Para el que desconoce el ámbito de la arqueología, desde luego, a lo mejor ir a ver un yacimiento pues le puede llamar la atención relativamente hasta que le cuentan los años que tiene y muchas otras cuestiones más, ¿no? Pero la arqueología, ¿para qué es importante? ¿Qué podemos aprender de ella?
podemos entender de dónde venimos y cuál es nuestra evolución? La arqueología nos dice todo lo que somos, todo el entorno en el que estamos, cuál es la diferencia con otros entornos, con otras personas, y además es un momento en que las personas, toda la sociedad, se identifica enormemente con el patrimonio cultural y con la arqueología en particular, ¿no? Porque se ha superado un sesgo académico que había hace muchos años, en el cual la arqueología y la cultura eran un poco elitistas, ¿no? Y ahora la transferencia del conocimiento y el interrelacionar esos conocimientos y la sociedad está enriqueciendo a las dos partes, ¿no? Entonces está funcionando muy bien, y de ahí el auge del turismo cultural y la demanda social que hay hacia estas actividades, hacia este ocio. Sin embargo, se excluye a una parte de esta sociedad, y el no adaptar este entorno a la discapacidad también en un momento en el que todas las personas con discapacidad están adquiriendo una vida diferente, no más autónoma, pues los sigue segregando, ¿no? en estos entornos. Pues Carolina Martín, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esto tan interesante. Muchas gracias a vosotros. Nos gustará hacerte un acompañamiento para que la Administración también pues tenga en cuenta estas circunstancias. Sería estupendo. Desde luego es importante que toda la ciudadanía conozca eso. Cuando digo toda, es toda. Sí, sería estupendo. Gracias por el trabajo y seguimos hablando. Gracias. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, y ahora vamos a un tema que es muy recurrente cuando tenemos medicación en casa y decimos, bueno, ¿cómo hay que conservar los medicamentos que tenemos? Porque se nos pueden deteriorar. La insulina tiene que estar en la nevera, no tiene que estar en la nevera, las pastillas en un sitio seco, húmedo, en fin, bueno. Y para eso, pues contamos con nuestros grandes colaboradores de Vida Farma para contarnos este tipo de peculiaridades. Y hemos invitado a Cristina Guillén, que es farmacéutica. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Que ya has estado por aquí además. Sí, ya he estado por aquí. Ya te tenemos aquí fichada. Sí. Bueno, oye, mira, nos preguntan muchas cosas las personas en general, la ciudadanía en general, cuando se trata de medicamentos, y una de ellas es que ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al usar, por ejemplo, inhaladores de dosis media? Pues a ver, es difícil utilizar un inhalador, ¿no? Porque nos encontramos con un dispositivo que no hemos visto nunca. Claro. Y entonces, pues es verdad que muchos de los errores que nos encontramos es, por ejemplo, pues no sabemos agitarlo bien, no sabemos cómo poner la boca bien en el dispositivo. Hay inhaladores que tienen un contador de dosis que por despiste a veces no miramos, creemos que seguimos inhalando el medicamento y resulta que lleva un tiempo que ya se nos terminó. Entonces, pues esa serie de errores, no inhalamos bien, con poca profundidad. Tenemos que tener en cuenta si estamos con gente que tiene poca fuerza a la hora de inhalar con estos dispositivos, claro, o si son niños que no se están quietos. Y esos son pues una serie de errores muy comunes que hace que el medicamento no pueda funcionar todo lo correctamente. Claro, porque estamos hablando de la conservación de medicamentos, de inhaladores e insulina. Sí. Entonces, otra de las preguntas que nos plantean es ¿qué diferencias existen entre un inhalador de polvo seco y uno que está presurizado? Porque el tratamiento, imagino, a lo mejor es distinto, ¿no? Sí. A ver, los inhaladores presurizados, el medicamento va en un gas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer con ese inhalador es agitarlo bien antes de aplicarlo. Y bueno, pues directamente cuando se pulsa ese dispositivo, pues la medicación va directamente al pulmón. En el caso de que los que vienen en polvo, pues no es necesario agitarlo tanto, pero sí hay que hacer una inhalación más profunda para que ese polvo sí que llegue al pulmón. Ya, o sea que tenemos que tener las vías respiratorias bien preparadas para ello, ¿no? Exacto. Hacer primero una exhalación profunda para sacar todo el aire, para luego poder hacer una inhalación profunda para poder meter... Claro. ¿Y qué tipo de indicaciones podemos dar para mejorar la adherencia del tratamiento con aerosoles, por ejemplo? Bueno, pues primero al paciente siempre decirle cuál es el resultado, ¿no? Que al actuar el medicamento a nivel del pulmón directamente, pues el efecto es mucho más rápido.
Luego también pues tenemos que decirle que el tema, o sea, el hecho de que no deje de tener síntomas, por ejemplo, en infecciones crónicas, en infecciones probablemente pues eso, que lo utilice en ese momento para abrir, por ejemplo, el pulmón, y luego, por ejemplo, en enfermedades más crónicas, que si deja de tener síntomas, pues que no deje el tratamiento con el inhalador, porque sigue haciendo efecto, ¿no? Y le puede evitar luego situaciones agudas desagradables. ¿Los tratamientos por inhalación son más eficaces y por eso existen, o es que no hay otra alternativa para ese tipo de patologías que las vías respiratorias es mejor? Claro, claro, actúa a nivel del pulmón directamente, ¿no? Claro. En cuanto a temas, por ejemplo, relacionados con la insulina, que hay muchos ciudadanos que cuentan con este tipo de circunstancias, ¿qué tipos de insulina existen y cómo se pueden diferenciar en su acción? Yo sé que hay una lenta, otra progresiva, otra de 24 horas, ¿no? Algo así. Sí, a ver, la insulina, como todos sabemos, es una hormona, ¿vale? Sí. Que se produce en el páncreas, y en el momento que el páncreas, pues por una serie de problemas, por ejemplo, en células como las células beta, sí, no produce esa insulina, pues el paciente pasa a tener lo que llamamos una diabetes, ¿no? Entonces, pues para corregir eso existen una serie de medicamentos que, la propia insulina que se puede inyectar o bien tomar por vía oral, dependiendo del tipo de diabetes que se tenga, y existen pues diferentes tipos de insulinas, ¿no? Está la ultra rápida, que es la que normalmente justo antes de comer es cuando se inyecta el paciente. Una más rápida, no tan rápida como la ultra rápida, un poquito más rápida, o sea, rápida, pero que 30 minutos antes. Sí. Luego otra más intermedia, que a lo mejor se utiliza cuando se necesitan a lo mejor 2 dosis al día, no se necesita todo el rato. Sí. Y luego están las basales o de acción prolongada, que van, hay unos dispositivos que se van poco a poco entrando en la sí, sangre, ¿vale? Pues un poco para mantener los niveles de insulina en sangre pues de día y de noche. Y ahora nos tenemos que pinchar y se nos ha olvidado. Hemos comido ya, ¿y qué hacemos? ¿Nos pinchamos, no nos pinchamos? ¿Nos pinchamos el doble? ¿Qué hacemos? Pues a ver, no debería olvidarse. Ya, pero nos hemos olvidado. No debería olvidarse, y pues normalmente habría que inyectarse, una insulina de acción rápida. Sí. Lo normal, lo que te tenías que pinchar, pero aunque haya pasado tiempo... ¿Sí? Bueno, a ver, que no haya pasado mucho tiempo desde la comida. Claro, porque si pasa mucho tiempo, ¿qué puede producir un efecto contrario a lo mejor o algo? No, pero a ver, es que depende. Si, por ejemplo, se provoca una hiperglucemia, existen medicamentos para eso que sí que te hacen que, o sea, son los idóneos para poder solventar esa situación. Claro. Y siempre la insulina en sitios frescos, ¿no? ¿En la nevera quizás? Sí, eso siempre, porque la insulina es una proteína y si no se conserva en la nevera, pues le influye mucho el calor. Tanto el calor extremo como el frío extremo como el movimiento. Uh-huh. Entonces es bueno conservarlo en la nevera, para sobre todo garantizar el efecto del medicamento. ¿Y cuál es la mejor técnica para pincharse o administrarse de manera subcutánea? ¿Cuál es? A ver, existen 2 formas, ¿no? Existen lo que viene en forma de pluma, ¿vale? Que la pluma es un dispositivo que es tipo bolígrafo. Eso es. Contiene un cartucho y permite dializar la dosis con un selector, ¿vale? Y luego está lo que es la jeringa, porque viene en un vial, con lo cual del vial sacas, en esa jeringa que es graduada, sacas la dosis. ¿Qué es lo mejor? Hombre, es más exacta la pluma, ¿vale? Claro. Porque al llevar el selector, pues siempre la dosis es más exacta. Un giratorio que va midiendo las unidades de insulina que uno se vaya introduciendo. Pues fantásticas las indicaciones que nos habéis dado, así que te lo quiero agradecer. Volveremos a vernos seguramente para otras nuevas cuestiones que Vida Pharma nos quiera contar. Así que, Cristina Guillén, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa de hoy con una cuestión, después vendrá también la parte jurídica, pero queremos hablar de un tema importante como es la terapia ocupacional, relacionada también con las cuestiones de la atención temprana, ¿no? Estas salas multisensoriales que tenemos, en fin, bueno. Y para ello hemos querido contar con alguien especializado, terapeuta ocupacional y asesora en tecnología de apoyo, como es Viviana Escribano. Queremos saludarla. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Javier. Encantada de saludarte. Igualmente. Oye, vamos a hablar de algo tan importante como es la prevención de una discapacidad, ¿verdad? Sí. Y también su tratamiento, ¿por qué no? Y evidentemente vosotros os dedicáis a este trabajo tan fantástico que es la terapia ocupacional, ¿no? Eso es, Javier. Los terapeutas ocupacionales, trabajamos en muchos ámbitos, además de la atención temprana. Somos profesionales que sobre todo contribuimos a la autonomía de las personas. Nos preocupamos en alcanzar los mayores niveles de independencia y de funcionalidad. Y en concreto, cuando hablamos de atención temprana, pues lo que tú dices, ¿no? La prevención de las posibles repercusiones que puede tener el tener que desarrollarte con alguna dificultad, ¿no? Ya sea motora, ya sea sensorial, ya sea intelectual, eso es. Yo me acuerdo cuando estuve ingresado en Toledo, en parapléjicos, que sí. Una de las intervenciones que me hicieron era la terapia ocupacional, precisamente para intentar que mis manos, yo tengo una tetraplegia, pues cogiera la mayor destreza posible. Y más allá de eso, pues gente parapléjica que también pudiera hacerse esa transferencia del coche a la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Eso. Y más allá de eso, en edades tempranas, llegando un poco al ámbito de la atención temprana, ¿cómo aterrizamos la terapia ocupacional para potenciar la autonomía personal de personas con discapacidad? ¿Cuál es el recorrido que hace un niño cuando entra en un centro de estas características? Pues imagínate, Javier, lo primero y lo más importante es poder conocer al niño y a su entorno familiar, ¿no? Saber de quién estamos hablando, qué tipo de necesidades tiene, en qué etapa evolutiva está, y ir un poco viendo, ¿no? A partir de esas necesidades, cómo podemos contribuir a que su desarrollo sea, pues con el máximo potencial posible, todo el rato contemplando esa autonomía de la que tú me hablabas hace un momento en adultos, pero por supuesto que también en un niño, ¿no? Como los niños van alcanzando esos hitos poco a poco y son cada vez más independientes, y ir viendo, ¿no? Cuáles son las necesidades también del entorno que le rodea, ¿no? Porque es muy importante la familia, las personas que le acompañamos, cómo podemos contribuir a que ese desarrollo sea lo más óptimo posible y a que tenga, la máxima independencia que pueda alcanzar. Claro. Entonces llegan a estos centros, llevamos a cabo la valoración, no solo las terapeutas, ya sabes, que por suerte, pues tenemos unos compañeros maravillosos dentro de los equipos, ¿no? Sí. De psicología, de logopedia, de fisioterapia, estimuladores, y entre todos, junto con la trabajadora social, ¿no? Que también hacen una gran labor, pues elaboramos planes integrales para acompañar a esos niños y a esas familias, en estas necesidades, ¿no? Que entre todos vamos a intentar sostener y vamos a intentar suplir y acompañar para que, lo que tú dices, para que sea preventivo y tratar de evitar en lo máximo posible problemas futuros, ¿no? Claro. Viviana, estimular a un niño es bueno, pero excedernos o hacer una sobreestimulación podría llegar a ser perjudicial. Bueno, es muy interesante esto que dices, Javier. Yo siempre pienso que con los niños, con los adultos, con cualquier persona, ¿no? Tenemos que conocer a la persona que tenemos delante y saber dónde están sus umbrales de tolerancia, como tú dices, no solo a la estimulación, ¿no? En este caso, en el área en el que yo estoy un poco más especializada, que es el área de la estimulación multisensorial, tenemos en cuenta algo que se llama el perfil sensorial, que es una característica que tenemos cada uno de nosotros y que hace que podamos ser más sensibles a cierto tipo de estímulos o menos sensibles, ¿no? Y esto quiere decir que yo he de conocer a ese niño, a esa persona que tengo delante para saber si es muy sensible a algo
porque efectivamente, Javier, le puedo sobreestimular. Claro. Y esto también sería un problema, ¿no? Porque las personas cuando nos sobreestimulamos entramos, pues en estos momentos de estrés, ¿no? Como nos podría pasar a nosotros. Entonces, sí, por supuesto. Es muy interesante esto que planteas. Oye, ahora entramos en una sala multisensorial. Ya sabes que en nuestro centro de atención temprana tenemos una de ellas, en Pasito a Pasito, y ahí tenemos tuberías de burbujas y colores, tenemos, lo digo así en plan bruto porque ya sabes que quien nos tiene que explicar todo esto eres tú, pero hay películas, hay sonido, una sala completísima para que los niños estén bien atendidos. ¿Qué conseguimos con cada una de estas circunstancias en ese ciclo de actividad donde se introducen estos menores? Pues mira, Javier, cuando tú entras en esta sala, es lo que tú dices, ¿no? Encuentras elementos que te hacen conectar a un nivel muy básico, a un nivel muy sensorial, con el entorno que te rodea, ¿no? Entonces, pueden ser, por ejemplo, pues como esa piscina de bolas que tenéis en Pasito a Pasito o ese puff. Que me entra ganas de tirarme a mí también ahí, o sea, me entran muchas ganas de tirarme de cabeza. Dios mío, si lo hubiera conocido en mi edad eso. Pues es que, Javier, el punto que tienen estos dos elementos, entre otras cosas, es que convierten el sonido en una vibración. Claro. Fíjate que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, los sonidos se convertían en vibraciones, mucho antes de que pudiéramos escuchar, con lo cual es un tipo de estímulo como muy ancestral que a todas las personas nos conecta muchísimo, ¿no? Entonces, el poder conectar desde cosas tan básicas que están en el cuerpo como estos elementos vibroacústicos que te cuento, o utilizar, por ejemplo, elementos táctiles, elementos también vestibulares de movimiento como los que tenéis en la sala de integración sensorial también de Pasito a Pasito. O sea, esto nos ayuda muchísimo a conectar con algo que es fundamental en el desarrollo humano, que es el conocimiento y la conciencia del propio cuerpo. Sí. Y todas las personas necesitamos primero como entender cuáles son los límites de nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, qué volumen ocupa, cuándo se está moviendo y cuándo no. Y el tener conciencia de esto después nos ayuda a asentar los cimientos para conectar con el entorno que nos rodea, ¿no? Con lo visual, con lo auditivo, con lo gustativo, con lo olfativo, ¿no? Con lo más táctil. Entonces, lo que tú dices, hay otra serie de elementos, ¿no? Más visuales, como esos tubos, esos elementos de iluminación, fibras ópticas, y sobre todo una clave que los compañeros de Pasito a Pasito tienen la suerte de poder trabajar con ella, que es una metodología concreta que se llama el trabajo por escenas, Javier. Sí. Esto consiste, y si no lo has vivenciado, tienes que ir allá a vivenciarlo. Sí, hombre, claro. Yo he estado directísimamente ahí viendo unas pelis muy chulas. Vamos, que pues eso es me he relajado tanto que casi me duermo, o sea, que los niños se lo pasan pipa. Pues de eso se trata, Javier, de vivenciar, pero si te fijas, no es solo que estés viendo una proyección, ¿no? Sino que esa proyección es coherente con los distintos elementos de iluminación que hay en la sala, que se ponen del color medio de lo que se está proyectando, con lo cual tú te sientes inmerso visualmente. Pero si además los sonidos salen convertidos en vibración, en estos elementos vibroacústicos que hablábamos, imagínate, es como una manera de hacer más accesible cognitivamente el contenido, de que todos lo podamos comprender mejor. Es como vivenciarlo con distintos sistemas sensoriales. Y bueno, esto es muy interesante porque nos ayuda a poder acompañar a esos niños en distintas etapas del desarrollo, ¿no? Desde necesidades que son como hitos evolutivos muy tempranos, muy sencillos, pues cosas tan simples como, oye, pues vamos a trabajar el control cefálico, un seguimiento visual, ¿no? A trabajar cosas muchísimo más complejas, la integración de conceptos o no sé, llevar a cabo habilidades sociales, conductas prosociales muy básicas, o sea, podemos llegar a trabajar muchas cosas. Viviana, ya para terminar, ¿podemos conseguir evitar una discapacidad? Bueno, lo que está claro es que tenemos que apostar por la que en las etapas tempranas estos niños reciban este tipo de atenciones. Lo que sucede, Javier, es que en estas etapas muchas veces todavía no tenemos un diagnóstico claro, pero nos falta alguna señal de alarma, algo que dice que a lo mejor ese niño, bueno, pues
puede necesitar un empujoncito, igual no está siguiendo el ritmo de la mayoría de los niños de su edad, igual, entonces sabemos que en esta etapa nuestro sistema nervioso es mucho más plástico, está mucho más preparado para aprender más rápido, con lo cual es una etapa crucial para que podamos apostar por ella. Esto no quiere decir que más mayores no podamos seguir apostando, que lo haremos, o sea que nos acompañaremos, ¿no? Yo puedo ir entonces a la sala, podría ir porque... Por supuesto. me llama, me llama. Por supuesto. Y además estoy convencida de que los compañeros de Pasito a Pasito estarán encantados de que vayas a verles. Bueno, un poco mayor ya, pero bueno, sí. Oye, Viviana, muchísimas gracias. Que ojalá algún otro día podamos hablar contigo y nos cuentes cosas así, como ese tipo de alarmas y cosas que es verdad, para no caer un poco en esa alarma a veces innecesaria de las familias, porque, oye, yo tengo un hijo y hay que llevarle a un centro de atención temprana, pues yo creo que sí o no, dependiendo. Pero para eso están los profesionales. Sí, y además yo creo que de cualquier manera, Javier, a cualquier niño la atención temprana le vendrá bien. Claro. Ya sea porque la alarma estaba ahí o resulta que era una falsa alarma, pero es algo que de cualquier manera nunca le va a entorpecer, al revés, siempre le va a beneficiar, siempre va a ser un empujoncito, siempre le va a ayudar, ¿no? A remar a favor de su desarrollo. Eso es. Oye, hay una cosa ya para terminar, pero es una curiosidad, porque yo cuando iba a un gimnasio, abajo había un centro de atención temprana y a los menores les daban masajitos en el estómago. Eso también forma parte de la estimulación, ¿no? Por supuesto. Me da una estimulación táctil. Por supuesto, tú imagínate la importancia, ¿no? de lo táctil, de conocer los límites de tu cuerpo, pero sobre todo cuando son tan chiquititos, ¿no? También para la prevención de los cólicos. Sí, súper habitual, Javier. Muy bien, pues ves cómo hemos aprendido más cosas, ya me he quitado esa curiosidad. Viviana Escribano, muchísimas gracias, seguro que hablamos otro día. Muchas gracias, Javier, encantada de hablar contigo. Igual, un saludo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Y nada, pues aquí ya vamos a hablar con Cristian, que nos va a hablar un tema interesante de las plazas PMR, ¿no? Hola, Javier, efectivamente, pues nada, es que, a ver, Javier, este viernes, pues como bien sabes, ha sido el Black Friday y la verdad que, bueno, pues tú no sé si empiezas ya a sentir un poquito el ambiente de compras, el de la Navidad, no se me ocurre a mí ir a ver las luces y, madre mía. Bueno, pero es que además, pues Javier, pues como ya estamos en esta campaña que, bueno, que aún sigue durando de este Black Friday y que ya estamos a las puertas de todas estas compras navideñas y todo esto, pues bueno, al final los centros comerciales pues están llenos, las calles saturadas y todos los parkings pues están al límite y lamentablemente en estas fechas pues se dispara una problemática que más allá de lo social tiene una clara dimensión que también es jurídica y que muchas veces pues no lo conocen, y es el uso indebido de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en los centros comerciales, y es que te puede salir muy caro ocupar una plaza PMR sin tener derecho a ello, ya que la normativa establece que pueden aplicar también sanciones económicas, como en plena calle, porque mucha gente se piensa, es un centro comercial, esto lo pone el centro comercial, no van a llamar a la policía, y no, insisto, muy equivocados. Hablamos de plazas para personas con movilidad reducida que se encuentran dentro de los centros comerciales y que también se pueden retirar y multar los vehículos. Eso es, entonces imagínate qué ilusión irte a hacer las compras navideñas y por nada, son 5 minutos, luego sales y te has quedado sin coche y encima vas a tener que pagar un dinero que ya no te vas a poder gastar en regalitos. Una tarde fantástica, vaya. Bueno, y es que, Javier, existen dos grandes normas como la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación que imponen unas multas muy claras y que establecen que, bueno, pues aparte de que la tarjeta debe estar visible, que puede usarse solamente
solamente cuando la persona viaja el titular del vehículo y que no se puede realizar fotocopias ni falsificaciones ni nada, pues dicho también existe que esta obligación de que pues no pueden aparcar en este tipo de centros comerciales. Y es que, a ver, Javier, tenemos hasta multas de 200 euros. Eso sí, al menos, no, retirada de puntos no, pero al menos al bolsillo te va a doler. Y la grúa. Y además hay una reforma legal que se está hablando de que a lo mejor se eleva la sanción para este tipo de situaciones, ya que si se califica de infracción muy grave, porque ahora es solamente grave, podríamos llegar a estar hablando hasta los 500 euros. Así que se anden con cuidado todas esas personas que por la rapidez o por lo que sea van a ocupar estas navidades una plaza de PMR, que tanto en los centros comerciales o en la calle te puedes quedar sin coche y te puedes quedar sin un agujero en el bolsillo bien grande. Pues entérese, y además yo animo a que llamen a la policía. Hombre, ahora a lo mejor en Black Friday o en temas de Navidad pues a lo mejor es más complejo, pero yo he llamado a la policía y se han llevado el vehículo y los han multado, lo siento. Pero es que no hay derecho a que entorpezcan pues la movilidad de gente que a lo mejor o va a trabajar o va a comprar en fin, que las plazas PMR están en un sitio estratégico y necesario, con lo cual hagan el favor de respetarlo. Y si no, ya saben, llamada, telefonía, a policía, grúa y hasta luego. Cristian, eso es. Gracias. Y vamos con nuestro último consejo de Pasito a Pasito. Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de algo a lo que a menudo no le damos la importancia que merece: la voz. Los adultos la usamos constantemente para trabajar, relacionarnos y comunicarnos, pero solo pensamos en ella cuando falla. En los niños, la voz tiene un papel aún más protagonista. Les sirve para aprender, expresarse, relacionarse y jugar. Y aunque parecen tener energía infinita, su sistema vocal está en desarrollo y es un poco más sensible. Ahora bien, algo fundamental que debemos tener claro es que los niños van a gritar, van a cantar y van a experimentar con su voz porque forma parte de su crecimiento. No se trata de evitarlos, sino de acompañarlo. A veces pueden quedarse roncos o afónicos tras un uso muy intenso de la voz, por hablar en ambientes ruidosos, imitar voces forzadas o simplemente por resfriados y alergias. Son situaciones habituales y en la mayoría de los casos pasajeras. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos incorporar hábitos sencillos, ayudarles a regular el volumen según el contexto, incluir pequeños descansos vocales después de juegos muy activos y fomentar la hidratación con agua a lo largo del día. También es útil evitar gritos continuados y susurros prolongados, que pueden fatigar la voz más de lo que pensamos. ¿Y cuándo debería consultarlo? Pues solo si la ronquera dura más de 2 semanas, si hay dolor al hablar o si la voz suena constantemente muy áspera durante un periodo prolongado. En esos casos, un especialista puede orientar con total normalidad. Cuidar la voz desde la infancia no significa limitar a los niños, sino ayudarles a usarla de forma saludable mientras siguen siendo exactamente lo que son, niños. Podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Pues muchas gracias, Alicia, por tu consejo. Y nada, nosotros nos despedimos, nos vamos, porque ya vamos a ir preparando el programa de la semana que viene ya, para chuparse los dedos. Escuchen, que verán que les va a encantar. Sean felices, 24/7/365. Hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.